Hola, ¿qué tal? Te habla el ingeniero Ángel Suárez. Este video trata acerca de despeje de variables. En esta ocasión vamos a trabajar con la fórmula de principio de Pascal. El enunciado dice lo siguiente: despeje de la siguiente fórmula el área a sub 1. Aquí tenemos la fórmula que nos dice que la fuerza F sub 1 dividido entre el área A sub 1 es igual a la fuerza F sub 2 dividido entre el área A sub 1. Es decir, la presión 1 es igual a la presión 2. De esta fórmula vamos a despejar la variable área A sub 1. Y lo que hacemos es que tomamos la fórmula que nos dice que fuerza F sub 1 dividido entre área A sub 1 es igual a la fuerza F sub 2 dividido entre el área A sub 2. Como vamos a despejar el área A sub 1, vamos a trabajar con la misma, que como aquí está dividiendo, si yo la quiero eliminar de aquí, debo de multiplicar tanto lo que está a la izquierda del signo de igual como lo que está a la derecha del signo de igual por la variable área A sub 1. Entonces voy a tener lo siguiente: fuerza F sub 1 dividido entre el área A sub 1 multiplicado por el área A sub 1 es igual a la fuerza F sub 2 dividido entre el área A sub 2 multiplicado por el área A sub 1. Aquí yo puedo tachar área A sub 1 con área A sub 1 y nos queda que fuerza F sub 1 es igual a la fuerza F sub 2 dividido entre el área A sub 2 multiplicado por el área A sub 1. Es decir que ahora la fórmula es la siguiente: fuerza F sub 1 multiplicado por el área es igual a la fuerza F sub 2 multiplicado por el área A sub 1 dividido entre el área A sub 2. Pero ¿qué ocurre? Como yo ando buscando la variable área A sub 1, ahora voy a trabajar con el área A sub 2, que como aquí está dividiendo, si yo la quiero eliminar de aquí, voy a multiplicar tanto lo que está a la izquierda del signo de igual como lo que está a la derecha del signo de igual por la variable área A sub 2. Por lo tanto voy a tener lo siguiente: fuerza F sub 1 multiplicado por el área A sub 2 es igual al producto de la fuerza F sub 2 multiplicado por el área A sub 1 dividido entre el área A sub 2 multiplicado por el área A sub 2. Aquí yo tacho área A sub 2 con área A sub 2 y me queda fuerza F sub 1 multiplicado por el área A sub 2 es igual a la fuerza F sub 2 multiplicado por el área A sub 1. Es decir que ahora la fórmula es la siguiente: fuerza F sub 1 multiplicado por el área A sub 2 es igual a la fuerza F sub 2 multiplicado por el área A sub 1. Como quiero despejar el área A sub 1, voy a trabajar con la fuerza F sub 2, que como está multiplicando aquí, si yo la quiero eliminar de aquí, debo de dividir tanto lo que está a la izquierda como lo que está a la derecha del signo de igual entre la variable fuerza F sub 2. Por lo tanto, ahora la fórmula es la siguiente: fuerza F sub 1 multiplicado por el área A sub 2 dividido entre la fuerza F sub 2 es igual a la fuerza F sub 2 multiplicado por el área A sub 1 dividido entre la fuerza F sub 2. Aquí yo tacho fuerza F sub 2 con fuerza F sub 2 y nos queda que fuerza F sub 1 multiplicado por el área A sub 2 dividido entre la fuerza F sub 2 es igual al área A sub 1. Es decir que ahora la fórmula es la siguiente: fuerza F sub 1 multiplicado por el área A sub 2 dividido entre la fuerza F sub 2 es igual a el área A sub 1. Quiere decir que área A sub 1 es igual a la fuerza F sub 1 multiplicado por el área A sub 2 dividido entre la fuerza F sub 2. Esta es la variable área A sub 1 despejada. Es decir que de la fórmula que me dice que fuerza F sub 1 dividido entre el área A sub 1 es igual a la fuerza F sub 2 dividido entre el área A sub 2, si de esta fórmula yo despejo el área A sub 1, voy a tener que área A sub 1 es igual a la fuerza F sub 1 multiplicado por el área A sub 2 dividido entre la fuerza F sub 2. Esta es la variable área A sub 1 despejada. Y bien, hasta aquí es nuestro video acerca de despeje de variables. En esta ocasión trabajamos con la fórmula de principio de Pascal, de la cual despejamos el área A sub 1. Y bien, si te gustó el video, dale me gusta.
Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos videos de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Te habla el ingeniero Ángel Suárez. Este video trata acerca del despeje de variables. En esta ocasión vamos a trabajar con la fórmula del principio de Pascal. El enunciado dice lo siguiente. Despeje de la siguiente fórmula la fuerza F1. Aquí tenemos la fórmula que nos dice que fuerza F1 dividido entre área A1 es igual a la fuerza F2 dividido entre el área F2. Recuerda que esta fórmula del principio de Pascal es lo mismo que decir que la presión que entra, la presión 1, es igual a la presión que sale, presión 2. Y en esto es que se basa la fórmula del principio de Pascal. Entonces, de esta fórmula vamos a despejar la variable F1. Y lo que hacemos es que tomamos la fórmula F1 dividido entre A1 es igual a F2 dividido entre A2. Es decir, la fuerza F1 dividido entre el área A1 es igual a la fuerza F2 dividido entre el área A2. Para despejar la variable F1 o la fuerza F1, lo que hago es que trabajo con la variable área A1, que como está dividiendo aquí, si yo la quiero eliminar de aquí, lo que hago es que multiplico tanto lo que está a la izquierda como lo que está a la derecha del signo de igual por la variable área A1. Es decir que voy a tener lo siguiente. Fuerza F1 dividido entre área A1 multiplicado por área A1 es igual a la fuerza F2 dividido entre el área A2 multiplicado por el área A1. Aquí yo puedo tachar A1 con A1 y nos queda que fuerza F1 es igual a F2 dividido entre A2 multiplicado por A1. Si lo organizamos aquí vamos a tener que la fuerza F1 es igual a la fuerza F2 multiplicado por el área A1 dividido entre el área A2. Esta es la variable fuerza F1 despejada. Es decir que de la fórmula que nos dice que fuerza F1 dividido entre área A1 es igual a fuerza F2 dividido entre el área A2. Si despejamos la variable fuerza F1 voy a tener que fuerza F1 es igual a fuerza F2 multiplicado por el área A1 dividido entre el área A2. Y bien, hasta aquí es nuestro video acerca de despeje de variables. En esta ocasión trabajamos con la fórmula de principio de Pascal, de la cual despejamos la fuerza F1. Y bien, si te gustó el video, dale me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos video de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós. Hola, ¿qué tal? Te habla el ingeniero Ángel Suárez. Este video trata acerca de despeje de variables. En esta ocasión vamos a trabajar con la fórmula del principio de Pascal. El enunciado dice lo siguiente. Despeje de la siguiente fórmula la fuerza F2. Aquí tenemos la fórmula que nos dice que fuerza F1 dividido entre área A1 es igual a fuerza F2 dividido entre área A2. Esto sale de lo siguiente. Presión 1 es igual a la presión 2.
Y la presión 1 a su vez es igual a la fuerza sub 1 dividido entre el área a sub 1. Y la presión 2 a su vez es igual a la fuerza sub 2 dividido entre el área a sub 1. Por lo tanto, de esta fórmula vamos a despejar la variable F sub 2. Entonces tomamos la fórmula F sub 1 dividido entre A sub 1 igual a F sub 2 dividido entre A sub 2. Para despejar la variable fuerza F sub 2 voy a trabajar con la variable área A sub 2, que como está dividiendo aquí, si yo la quiero eliminar de aquí, debo de multiplicar tanto lo que está a la izquierda como lo que está a la derecha de signo de igual por la variable área A sub 2. Es decir que ahora la fórmula es la siguiente: fuerza F sub 1 dividido entre área A sub 1 multiplicado por el área A sub 2 es igual a la fuerza F sub 2 dividido entre el área A sub 2 multiplicado por el área A sub 2. Aquí podemos tachar área A sub 2 con área A sub 2 y tenemos que fuerza F sub 1 dividido entre área A sub 1 multiplicado por área A sub 2 es igual a la fuerza F sub 2. Si organizamos esto que tenemos aquí, vamos a tener que la fórmula es la siguiente: fuerza F sub 1 dividido entre área A sub 1 multiplicado por área A sub 2 es igual a la fuerza F sub 2. Si yo organizo esto que tengo aquí, fuerza multiplicado por área, lo pongo aquí arriba, voy a tener que fuerza F sub 1 multiplicado por área A sub 2 dividido entre área A sub 1 es igual a la fuerza F sub 2. Por lo tanto, voy a tener que fuerza F sub 2 es igual a la fuerza F sub 1 multiplicado por el área A sub 2 dividido entre el área A sub 1. Esta es la variable fuerza F sub 2 despejada. Es decir que de la fórmula que nos dice que fuerza F sub 1 dividido entre área A sub 1 es igual a la fuerza F sub 2 dividido entre el área A sub 2. Si despejamos la variable fuerza F sub 2, voy a tener que fuerza F sub 2 es igual al producto de la fuerza F sub 1 por el área A sub 2 dividido entre el área A sub 1. Esta es la variable fuerza F sub 2 despejada. Y bien, hasta aquí es nuestro video acerca de despeje de variables. En esta ocasión trabajamos con la fórmula de principio de Pascal. Y bien, si te gustó el video, dale me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos videos de análisis estructural, física matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós.